Bienvenidos y bienvenidas a Por Ahora, este programa en el que vamos a tratar de analizar un poco de lo que está pasando en nuestro país. Situación muy difícil porque también vamos a analizar lo que está pasando en el mundo. Situación más difícil todavía si era posible. Así que vamos a estar durante una hora hablando un poquito de todo lo que está pasando. Hoy no está Celina Harry porque se ha ido de viaje, así que está volviendo en un ratito. No sé si era la excusa que había metido en el canal. Ya veo que había dicho que estaba enfermo y yo estoy diciendo que está de viaje. Así que bueno, tendrá que hablar con recursos humanos, Celina Harry. Mandamos un beso grande, que está en viaje, así que probablemente la semana que viene esté acá. Todo lo que ha pasado desde el último programa que hicimos hasta la fecha es un montón, porque ustedes recuerden que en el último programa todavía no estaba la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Así que todo lo que pasó en el medio no lo hemos hablado, así que vamos a estar debatiéndolo en el día de hoy. Arrancamos con un informe sobre un poquito lo que fue pasando en esta semana, lo que ha pasado en estos días. Lo vemos y después lo debatimos con colegas que nos acompañan. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera. Planchadita, 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 planchadita. La justicia resolvió dictar la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque hoy hemos estado en una cadena nacional de facto escuchando. ¿Vieron el Eternauta? Sí. Parecía la Plaza de Mayo hoy, parecía una imagen sacada del Eternauta. De seguridad aeroportuaria aquí en el peaje de la autopista Richeri en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, y están deteniendo, están parando a todos los micros. ¿Son en este micros caso, mira, un par de micros escolares. ¿O llevan militantes? Sí, sí. No, estos son escolares, son pibes de un colegio de La Matanza que van al planetario. La Plaza de Mayo hoy parecía una imagen sacada del Eternauta. Todas las manifestaciones de estos días, incluso la increíble y multitudinaria movilización que desbordó Plaza de Mayo y todas las avenidas y calles aledañas del 18J, se realizaron en paz. Plantearon ayer que fue la marcha del 1.000.000 de personas. ¿Qué números manejan ustedes de participación? El 1.000.000 de pesos debe ser, porque el 1.000.000 de personas... nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de, en el momento de máxima cantidad de gente, hubo 48.200 y pico de gente. Lo tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente, hasta contamos la gente de la casa de Cristina, y que ese fue el máximo momento. ¿No se quedaron cortos? No es muy poco. La gente no la ha olvidado, porque lo que fue antes de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, es impresionante. Es impresionante. ¿Qué pensás? La ministra Bullrich dijo que había 42.000, 45.000, había muchísima más gente, mucha gente. Lo curioso es que el fin de semana aparecieron encuestas. La encuesta más fuerte que me impresionó a mí es la de Poliarquía, que en su informe mensual dice, en 4 años Cristina nunca estuvo mejor. Así textual. Y yo no tengo, dice, como el estudio lo hice, solo el 30% del estudio se hizo después del fallo. De repente está subvaluado lo bien que está Cristina hoy en el informe que voy a dar, que doy hoy, decía Poliarquía, respecto de cómo está de verdad. Entonces ella no es que la está rompiendo. Según Poliarquía tiene 50 de imagen negativa, 33 de imagen positiva. Pero así de mal como se ve, Milei tiene 40 de imagen positiva, tampoco está recontra arriba de ella, pero 33% de imagen positiva da para entrar a un balotaje. Mi viejo se murió laburando, no pelotudeando y boludeando. Cristina la tengo presa, a mi hermana hecha mierda, quedo yo nomás, que soy ya el bocato de Cardinales de Macri y Mañeto. Seguramente los esperaré, en meses, seguramente, o años, algo te van a hacer. Porque hay que demostrar que no temerles, discutirles, debatirles, nombrarles, cuestionarles los negocios. ¿Cómo haces para quedarte en 10 años con Telefónica y Telecom? Si vas a desaparecer, hasta en el año 2015 ibas a desaparecer. ¿No? Como decías vos ayer, ¿no? Salió. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Escuchá los gritos, ahí está. Quiero la mamadera, quiero cruzar con
Bien, ahí veíamos un poquito de lo que ha estado pasando todos estos días, la repercusión en los medios, la repercusión política. Vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó y de todo lo que se viene, porque la verdad se viene muy, muy compleja la situación. Vamos a estar acompañados por Manuela Cardere de Radio Perio, que nos acompaña hoy acá con nosotros, y con Fernando Tocho de C5N también acá con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, bueno. Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿quién quiere arrancar a hablar un poquito de lo que está pasando? ¿Cómo vieron esta condena a Cristina Kirchner? Todo lo que ha pasado después judicialmente. Bueno. No, me parece interesante el video ahí de lo último, me río, me acuerdo de Feynman ahí. Sí, no, Feynman enojadísimo. Sacame la foto, sacame el video del balcón. Sí, sí. Estamos en tiempos muy hostiles y la verdad es que justo cuando me invitan a participar de este espacio me parece que es como, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque hay tanto para hablar realmente. Y creo que todo lo que está pasando con Cristina, además de que es inconstitucional su condena, creo que es muy importante y es un punto de inflexión para la Argentina porque ella es una líder política, pero además también me parece que es una representante de la voz de la gente. Y creo que este tipo de acciones que movilizó a tanta gente ha hecho un punto de inflexión en la sociedad que se veía muy cansada y que se reflejó también en las elecciones. De hecho, más de la mitad de la gente no fue a votar, no quiso. Entonces hay una pérdida de participación política y creo que esto queda en evidencia en las calles cuando la gente empieza a alzar la bandera argentina y a poner otro tipo de discurso. Que es a lo que se está apuntando, ¿no? Ahora que la gente vaya a votar, es lo que llama la atención, que se está proponiendo eso, que la gente empiece a ir a votar porque la baja convocatoria fue muy notable en las elecciones que tuvimos hasta ahora. El título del programa de hoy es el error de cálculo, ¿no? Hablábamos el error de cálculo del gobierno, el error de cálculo del macrismo, de la justicia que pensó que enterraba el peronismo, que enterraba a Cristina en una cárcel común y que se terminaba el peronismo, y que parece que no es tan así. ¿Cómo lo ves vos, Fernando? Yo en realidad estos últimos días, como me gusta hacer siempre, miro más lo que no se dice que lo que sí, lo que no se hace que lo que sí, que en reiteradas ocasiones eso que obviamente queda invisibilizado y muchas veces es más interesante de lo que vemos, los gritos, una calle ocupada, dos, las que fueren. Porque, y esto pasa hace muchos años. Yo no veo autocrítica, pero de ningún dirigente. Ningún dirigente se sienta y dice de cara a la sociedad, esto lo hicimos mal, tomamos malas decisiones, cometimos delitos. No se debate prueba tampoco. Claro. Es decir, y escucho a gente que no recorrió ningún tribunal, nunca en su vida tuvo un expediente en la mano, y da veredicto de quién es culpable y quién es inocente. Cuando ni siquiera se estudia o se enseña en facultades como la de periodismo, y esto soy totalmente autocrítico, muchas veces lo he dicho y lo he planteado, un taller de periodismo policial o judicial. No existe, no hay. Entonces, de no tener formación en eso, se para gente frente a cámara, frente a un micrófono, y dice quién es culpable y quién no. Sí, te hablan de toneladas de pruebas. Decís, bueno, claro, pero están? De los dos lados. Sí. ¿Cómo funciona el juicio por jurados? ¿Por qué en el caso de Cristina no hay juicio por jurados? Son preguntas que nadie se hizo y que son realmente interesantes para debatir. Pero pasa con todos los temas. Digo, cuando lo no dicho no se plantea, no deja de ser interesante esa cuestión que se invisibiliza. Y además, lo que veo en la política, y tomo en parte lo que ustedes decían recién, la gente desencantada que no va a votar, es en parte porque no hay autocrítica. Es decir, la política no se paró nunca frente a la gente y decir, mira, esto lo hicimos mal, fracasamos. Te lo dicen puertas adentro, viene un intendente y te dice, peronista, y te dice, 2, 3, te dicen, estamos cansados de Cristina, pero no lo podemos decir. Estamos cansados de Macri, te dicen el PRO, porque al lado de Macri no creces, al lado de Cristina no creces. Y si vos ven, es verdad. Yo veo mucho de eso. No hay una figura que haya ido acompañando la imagen de Cristina, porque ahora Cristina proscripta o Cristina no siendo candidata, deja ese lugar a ver quién va a ocupar ese lugar ahora, que parecería ser Máximo Kirchner, pero que tampoco, Kicillof, pero que tampoco. Está bien, pero ahí lo que ves es que son nacionales y populares para algo y para dejar un legado son monárquicos. ¿Por qué? Son nacional y popular para hablarle a las bases, pero tener que ir a prisión, pedir domiciliaria. Entonces, ¿dónde está la unificación de criterios? No la hay. Entonces, ¿cómo cree que la gente respete la política? Si mirá qué representa. Hay dirigentes que no se quieren ir. No entienden que hay un cambio de época.
y le pegan piñas al aire, se pelean con el aire. Esto que vimos recién para mí es el pasado. Y no le dan lugar a los jóvenes, a ideas nuevas. Y bueno, te vas a estancar. ¿Vos en qué notas que hay un cambio de época? Más allá de la militancia política de esta época, que parece ser en las redes. No, hay un cambio de época en el discurso. Hay un discurso setentista, sobre todo en el kirchnerismo, peronismo, que no va más. De hablar de recuperación democrática, de que todo lo que no soy yo es dictadura, de que me cercenan la libertad. Eso es de los 70. Recién hablábamos medio en broma, medio en serio. Hubo amenazas de bomba. La amenaza de bomba en sí es un escenario setentista. Todos los setentistas revolucionarios tienen 70 años hoy. Antes tenían 40, 30, eran entusiastas, pero corren otros tiempos. Sí, pero lo que pasa es que en realidad, pero se está volviendo a esos discursos de odio que pasaban en esas épocas. O sea, hoy en día tenés una ministra de Seguridad que lleva a cabo un desplazamiento bastante dictatorial. O sea, meterse a la madrugada a los bondis y revisar sin ningún tipo de criterio los bolsos y las pertenencias de las personas, y es un despliegue bastante dictatorial. Sí coincido en que no hay una nueva figura política que sea referente para las juventudes, y por eso no es casual también que la mayoría de las juventudes vaya a votar a gobiernos de derecha. Pero me parece también que es necesario de parte de la oposición, que ahora de hecho se está reuniendo, empezar a implementar lo que dicen en su discurso, que es un discurso que enamora bastante, en políticas públicas concretas. Y particularmente también a las juventudes que hoy tanto les cuesta habitar espacios de progreso. Por ejemplo, en la universidad pública. Hoy en día yo todavía transito la universidad pública y se ve mucho menos estudiantes transitando las aulas, o en vez de quedarse 4 horas a escuchar a una profesora o a un profesional que te venga a instruir en cómo desempeñarte en tu carrera, por ejemplo, en Derecho a la Comunicación, que se plantean este tipo de criterios, más direccionado a lo que es cómo construir un discurso sin que te lo bajen o sin cometer un delito. Me parece que muchos estudiantes se terminan yendo porque o tienen que trabajar y no pueden acudir realmente a su espacio de formación profesional. Hay un tema que requisar un colectivo es dictatorial, porque esa es la máxima que acá dijo ella. No todo lo que no es democrático del todo es dictatorial. Somos pendulares en todo. Entonces, por ejemplo, cuando Berni, que era ministro de Seguridad del gobierno de la provincia, mandaba a requisar colectivos porque baleaban colectiveros, no era dictatorial. Entonces, no es que hay requisas buenas o requisas democráticas o requisas dictatoriales. De la requisa, por ejemplo, hacerlo previo a una marcha o yendo a una marcha y no cuando hay una manifestación a favor del gobierno. Hacerlo después que asesinan a alguien, para que no sigan asesinando. Que por eso te digo, hay buenas y malas. No, claro, pero digo, dentro de esta lógica que planteabas hoy, ¿no? De, o es todo o es nada. Digo, pero por eso así se plantea lo pendular. Claro, si se requisan los colectivos cuando hay una marcha en contra del gobierno, ¿por qué no se requisa cuando hay una marcha a favor? No, ¿entendés? Está bien, pero yo lo que te digo, vos podés ver el vaso medio lleno, podés verlo medio vacío, depende del canal que consumas o el periodista, pero no hay criterios unificados en ningún lado. Claro. Es decir, y ese es un tema que hace mucho tiempo estamos atravesados por eso. Pero el periodismo está un poco así, ¿no? Que si... Todo lo tiramos a la grieta, todo el tiempo. Sí. Si la corrupción es de un lado, está mal. Si la corrupción es del otro, se justifica. Si esto lo hace ¿y cómo vamos a salir? Cavando. Claro. Tiramos más a la grieta, ¿no? O sea, no salís más. Lo que pasa es que depende... O sea, yo ahí coincido, pero... ahora después voy a volver a esto que dicen, pero... Nosotros no podemos medir en qué está bien y en qué está mal si realmente cuando gente del interior del país se mueve y contrata bondis para ir a apoyar a una dirigente política que está siendo condenada ilegalmente, y no sé si podemos decir que, bueno, está bien revisar colectivos o las pertenencias de las personas por el simple hecho de que está bien o de que se hacía en algún momento. Digo, me parece que ahí hay una vara que está jugando en los intereses de determinado sector político, y eso hay que ponerlo también. ¿Y cuál es el límite? El límite tiene que ser, y eso está ya establecido en la ley. Claro. Si la policía, la seguridad viola la ley, hay instancias para eso. Y si no, no. Pero el límite es la ley. Si lo que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
no lo inventé yo. No hay esto. una justicia que pese y que sea realmente una justicia. Siempre se está apelando a los intereses de determinados sectores. ¿Te parece que está politizada la Sí, justicia en completamente. estos casos? Completamente. O sea, para mí la condena de Cristina Fernández de Kirchner no se hizo con una justicia que sea imparcial. ¿Vos lo ves como un fallo político más que judicial? Yo no veo una presa política, veo una política presa. Para vos no fue un fallo político. 20 funcionarios judiciales, más de 20 funcionarios judiciales. Prueba de cargo abundante, porque la carga de la prueba la tiene el que acusa. El que se defiende no tiene que demostrar que es inocente. Pero principios del derecho, digo, no te estoy hablando de algo muy complejo. Tardaron 17 años. Hubo procesos, hubo garantías, los mejores abogados, no hubo defensores oficiales. Pero digo, todo el vicio dentro de la causa, digo, los fiscales, los jueces jugando en la quinta de Macri al fútbol, reuniéndose en el lago escondido. Pero por eso fueron y lo denunciaron. Claro. Eso está denunciado. No es que quedó en pero la misma Pero no justicia pesó. dijo Es que decir, no. y también hay atentados a fiscales. Es decir, a Luciani lo atentaron, a Mola también, a su familia, amedrentaron al frente de sus casas, digo, de un lado y del otro. Pero por eso te digo, en estos días tampoco hemos visto que se debata prueba en los medios. Se debate esto, ¿de qué lado estás? Es decir, si vos sacaste plata del erario público que estaba destinada a obras y hubo más de 20 funcionarios judiciales que revisaron eso, pero si no tenemos que hacer juicios políticos todo el tiempo. Claro, pero ¿pruebas de eso hay en la causa? Pero ¿De claro que se las sacaron... hay. Claro que las hay. Hay giros a cuenta. Es decir, pero que vinculen son personas, Claudio, son personas que no pueden justificar su patrimonio. Sí, pero digo, en esta causa, ¿hay giros a la cuenta de Lázaro va hecho por Cristina Kirchner o algún vínculo directo? Hay obra ¿no? pública directamente dada a dedo y además concesionada y además contrataciones directas a una misma empresa, pasando por encima todos los estatutos y todas las disposiciones legales que tiene que haber. No hubo competencia entre empresarios. Y te lo dicen también empresarios del sector. Pero que esas obras figuraban en el presupuesto que se votó en el Congreso. Algunas sí y otras no. Y en esas hay de está. todo. Hay caminos de Caleta a Olivia, por ejemplo, que se tenían que hacer en la ruta que va hasta Comodoro, que podría estar construida 5 veces una arriba de otra. En los papeles 5 veces la hicieron. Y esa guita no está. Pero digo, también tenés otros procesos judiciales que se vienen y que tardan años, es cierto. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, nosotros como periodistas en la Facultad de Periodismo no nos enseñaron. A hacer periodismo judicial. leer judicialmente. Y lo primero que pasa cuando una prendés la tele es que te están diciendo quién es culpable y quién no. Digo, también hagamos una autocrítica nosotros. Yo aprendí muchas cosas por fuera de la facultad, es más, muchas de las que aprendí fueron por fuera, policiales y judiciales. Vos estudiaste conmigo. Y acá en provincia me internaba en la sala de audiencia para saber cómo son los litigios. Quién defiende, quién ningún lugar se acusa. estudia, ¿no? Periodismo judicial, porque uno ve gente en Capital que no ha estado en la facultad de periodismo, también resolviendo casos policiales por decisión y no por ningún tipo de formación. Digo, uno ve a Feynman, a Majul, ve distintos personajes que acusan y plantean pruebas que no están en la causa, o hablando de cosas que no están en la causa y no pasaron por O sea, la qué es facultad. lobby y qué está judicializado. Claro. Esa también es otra discusión que hay que dar. Y cuánto pega el lobby de uno y cuánto pega el lobby del otro. Y quién tiene más poder de lobby, porque imponen una verdad. También está esa disputa, la disputa de poder, de discurso y de verdad, que se da muchísimo más en los medios. Pero para que haya una condena así, vos lo tenés que hacer con pruebas. Si no, tienen que intervenir el Poder Judicial. Y es un montón. ¿Para vos hubo algún tipo de lobby del periodismo para la condena? Porque también estaba esto de la condena no y no la condena mañana, no fallan y fallan. Jonathan Viale diciendo, bueno, dale, apúrense. Una situación compleja. No, o sea, la verdad es que me parece que el rol del periodismo en estos momentos fue como incentivar el debate público. Creo que la especialización de las opiniones
se llamaba a gente especializada justamente en derecho o a distintos dirigentes políticos que vienen siguiendo el caso, distintos periodistas que también venían siguiendo el caso y que ahí se daban este tipo de opiniones. También no me parece casual que justo cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo que iba a ser candidata, ahí se aceleró el juicio y se dio el fallo. Y también que los jueces hayan dicho que le iban a prohibir salir al balcón justo cuando se iba a dar el acto y como la gente no pudo haber estado ahí. Creo que hay ahí ciertas estrategias también de distintos sectores del poder que no permiten en realidad o que por lo menos no escuchan a la gente lo que realmente le pasa. Y creo que un poco el rol del periodismo ahí sí está en fomentar estos debates y realmente en entender lo que pasa en la gente más allá de lo que pasa en una condena o en las opiniones de los jueces. Creo que tiene que ver con eso. Y bueno. Ahora hay un crecimiento político, por lo menos discursivo, en el peronismo que yo creo que no se evaluaba, o por lo menos no estaba dentro del mapa de lo que podía generar la condena a Cristina Kirchner, ¿no? O ustedes lo veían como, bueno, una condena va a ser que levante la imagen, como decía Tenenbaum, o las encuestas que marcaba Tenenbaum, las plazas llenas. ¿Ustedes eso cómo lo ven? ¿Esta condena terminó beneficiando la imagen del peronismo de Cristina o no? No, para mí Cristina sabe hace mucho que su piso es su techo. Los intendentes también lo decían. Ir con Cristina era un arma de doble filo. A algunos intendentes los levantaba, a otros los bajaba y sin ir más lejos, en calle 6, no te digo que descorchan por esto, pero estaban esperando que se corra un poco para no tener que enfrentarla a Cristina. Y te lo dicen los Mario Seco, o sea, le quedaron pocos adeptos y la militancia que fue, la mayoría es militancia rentada. También esto de que hay un discurso que se termina, una época que se ¿cómo cierra. ¿Militancia rentada? ¿La que fue a la plaza? Mucha de la gente que fue a la plaza de militancia rentada. Por supuesto. Pero no es que ese es otro tema. No, bueno, pero volvemos a esto de decir sin pruebas. A mí me parece que es decir que la militancia que estaba en la plaza, que eran casi 500.000 personas, eran rentadas. ¿Eran 500.000 personas? Casi 500.000 personas. Estamos con ese dato que eran 500.000. Sí, en realidad fue el primer dato que había tirado la policía en Capital, que eran 300, 400, que lo levantó La Nación Más y después dijeron 48.000. Nos quedamos en que eran ponele 500. No, sí, ponele medio. El kirchnerismo dijo 1.000.000, Patricia Bullrich dijo 40. Ese es otro tema. El concepto, y vuelvo a lo que decía al principio, el concepto de pueblo está agotado. ¿Por qué hablan el nombre del pueblo? Se arrogan esa bandera. Muchas de la bandera del peronismo fueron tomadas por el kirchnerismo y las perdieron todas. Yo te pongo el caso del Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Desde que está, los femicidios subieron. He hecho coberturas acá. He hecho coberturas acá en donde familiares de víctimas de mujeres asesinadas, acá en La Plata, que es el departamento judicial que más tuvo en estos últimos años en Provincia de Buenos Aires, les preguntabas qué hicieron en el ministerio y te decían, mirá, no vinieron. Y te lo decían y te lloraban. Yo tengo un sitio de noticias acá en La Plata que te escriben, mirá, me cagó a palo mi marido. Y te mandan la foto de la cara explotada. ¿Y fue alguien a ayudarte? No. Y le publica la noticia y al otro día sale la perimetral. Pero como este caso un montón. Por cosas así que no atendieron, se perdieron esas elecciones. Y perdieron un montón de banderas. Y esto de hablar en nombre del pueblo y de arrogarse, nosotros somos el pueblo, y todo lo que no somos nosotros no es el pueblo, no es la democracia, es un error. Nadie sale a decir, nos equivocamos, tenemos que cambiar el discurso, es un discurso setentista que atrasa. Ni siquiera hacen este diagnóstico en público, te lo dicen en privado. Yo te lo cuento acá porque te lo dicen intendentes, te lo dicen legisladores, y están debatiendo puertas adentro cómo barajar y dar de nuevo, que está bien, es sano eso. Pasa que los discursos que atrasan tampoco en el gobierno nacional con esta nueva perspectiva de política tiene un discurso demasiado moderno, es volver a 1929, 1930, más o menos es la fecha que tiene en la cabeza Milei cuando promueve sus ideas pre-sindicato y demás, y los jóvenes lo acompañan. Yo no veo una mirada setentista en los jóvenes del gobierno, nada más que setentista para el otro lado, queriendo cobrar a los militares, ese queriendo es un tema. Esto es muy parecido al kirchnerismo de derecha. Por eso yo no los veo. Los libertarios y la militancia ultracá tienen muchas coincidencias. Cuando dicen
Milei es kirchnerismo de derecha, tiene un montón de similitudes. Son pocos los que dicen esto. Pero no es un diagnóstico del todo errado el que decís. Es cierto. Yo los veo, no veo que no tengan un discurso. ¿Vos cómo lo ves, Manu? Yo creo que en principio es necesario revisar lo que hicimos mal, pero no creo que los dirigentes políticos de la oposición no hayan aceptado los errores. Creo de hecho que muchos dirigentes que sí salieron a hablar empezaron a decir por algo perdimos las elecciones y empezar a revisar qué fue lo que hicimos, y por eso creo que también hay tanto lío, para decirlo de alguna forma, sobre quién va o cómo se van a armar las listas. Digo que eso no es casual, y tras la condena de Cristina, de hecho ahora esta semana entiendo que Axel Kicillof con su movimiento del derecho al futuro van a estar organizando, sé que desde Frente Renovador, también Juan Grabois, o sea, hay que ponerle la vida, sacó un montón de votos. Digo, empezar a rearmar a la oposición para entender cómo construimos realmente un discurso que cautive a la gente, pero que además los cerciore de derechos. Y también creo que sí hay problemas con la justicia, como veníamos diciendo antes, pero no creo que recortando el Ministerio de la Mujer o las políticas públicas, como hizo, por ejemplo, Cuño Libarona, que recortó 13 políticas de género, que esto desencadena en una situación crítica donde se pasa la motosierra al tejido social, fundamentalmente. Vos cuando hablas de oposición, Cambiemos si el radicalismo no entra dentro de la oposición. O sea, no lo considerás oposición al radicalismo o a Cambiemos. Principalmente no, pero creo que igualmente el discurso de esto salimos todos juntos, creo que debe integrar al radicalismo también. Bueno, como pasó con Santoro en Cava. Creo que tenemos que pensar un proyecto y también entender por qué están ganando las derechas a nivel mundial. Claro. Porque esto no pasa en Argentina, digo, es un fenómeno que se está traduciendo a los distintos países del mundo. Y también como, bueno, medir la vara en torno a más allá de las extensiones territoriales de la República Argentina. Es algo que vamos a estar charlando en el próximo bloque, pero antes de que terminemos esto, quería consultarles a ver cómo están viendo esta situación global, ¿no? de conflicto bélico en Medio Oriente. ¿Cómo? Para cerrar lo anterior, me quedo con una frase que dijo recién: cómo conquistar a las nuevas generaciones sin quitar derechos. Voy a levantar eso y me parece que sí, es un desafío muy interesante. Problema global. Me parece que se están disputando fuerzas y me parece que la discusión de fondo no es muy nueva. Hablamos de recursos. Entiendo que las potencias están dirimiendo esos territorios, esos recursos más que nada, y barajar ya de nuevo en una era en donde manda la IA, donde vienen nuevas tecnologías. Claro. Es una remake actualizada de lo que ya venimos viendo. Así que esperemos que no aprieten los botones. Claro, que no empiecen a apretar los botoncitos. Claro, que podamos volver a este estudio. Sí, dentro de poco. Por favor. Estos espacios creo que además son espacios sagrados que tenemos hoy en día, que se hacen a raíz también de la gloriosa universidad pública que tanto nos ayudó a crecer como sociedad, pero particularmente creo que Estados Unidos, hoy lo hablábamos en el programa en Radio Perio con mis compañeros, Estados Unidos está siempre metido en todos lados. Sí, donde hay quilombo está metido. Es impresionante y además con el poder con el que influye. Pero además me parece que tiene figuras que son muy relevantes. Poner el ojo ahí como lo es Elon Musk. Menciono lo de la IA. Digo, la IA es un fenómeno que nos está atravesando a todos como sociedad. Tenemos mucha producción, está la serie Adolescencia también, que generó mucho impacto. Pero más allá del impacto que generó, para mí más alarmante que para concientizar el rol que tienen las tecnologías hoy en día en nuestra sociedad, creo que tenemos que empezar a vislumbrar estas situaciones que estamos viviendo y también cómo empezar a trasladarlas a los profesionales. Claro. Digo, un gran discurso que tiene la inteligencia artificial es va a reemplazar al humano. Justamente yo estoy investigando ese tema sobre inteligencia artificial y estudiantes en la Facultad de Periodismo, digo, y empezar a entender que hay un paralelismo bastante grande entre los que están opuestos a la inteligencia artificial y los que estamos más a favor de empezar a adquirirla como un uso. Sí, ¿no? Y desconocemos hasta dónde va a llegar.
O sea, no tenemos ningún tipo de idea de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y cómo puede cambiar nuestras vidas. ¿Y la estupidez humana? ¿Hasta dónde puede llegar? Tampoco. Entonces, claro, tenemos como va en la balanza. Es Claro. un tema, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado Ustedes. acá. Esperemos que pronto nos volvamos a encontrar y no en un búnker que No, estemos ojalá que no. acá en Ojalá el que no. canal. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias chicos. por invitarme. Nosotros nos vamos a hacer un corte. En el próximo bloque vamos a profundizar un poquito más todo este conflicto que se está viviendo en Medio Oriente, así que venimos en un ratito. Hola, soy Cami y estamos en 13 y 18 entre vos y yo. ¿Cómo era la vida sin internet? En el capítulo de hoy vamos a trabajar con un concepto de la física clásica bastante interesante. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, ENACOM, Andis, Cinear, Inca. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vivimos momentos en que la concentración de la comunicación es predominante, convirtiendo los medios de Buenos Aires en medios nacionales. Cuando la comunicación pública de gestión privada está invadida de fake news, es imperioso poner en valor los medios universitarios, que divulgan información fundamentada en todo el territorio argentino. Radios universitarias, canales de televisión, plataformas audiovisuales, informativos, publicaciones periódicas, impresas y digitales. Comunicación federal, basada en la verdad como principio, en la pluralidad de voces y en la democratización como valores. Acciones y contenidos Que nos permiten decir que hay otra comunicación. Hay otra comunicación. Yo soy un aliado de Israel. Entonces, pero quiero que la gente entienda qué es lo que está pasando. Primer punto, Israel acepta que existan otros países. Eso es cierto.
Irán no acepta que exista Israel. Primer punto. O sea, digamos, usted tiene un caso de un país que quiere exterminar a otro. O sea, Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Los quiere exterminar. Entonces, digo, usted es muy difícil querer negociar con alguien que lo quiere exterminar. Primer punto. Segundo punto. Hay un elemento muy importante acá, y es que Israel, digo, está dando la batalla de Occidente. Si usted se fija, digamos, a Israel no solo lo ataca Irán, sino que también los atacan los terroristas, llámese Hezbollah, Hamas, los Houthi, sí, digamos, o sea, todos atacan a Israel. Pero al mismo tiempo Israel también es atacado por la izquierda. Esto es muy importante porque hay toda una demonización de Israel y muy especialmente de mi queridísimo amigo Benjamín Netanyahu. ¿Sí? Y voy a explicar por qué, porque esto también es de una gravedad enorme. Porque los medios mienten abiertamente. Yo le voy a explicar algo. A Israel en el fondo lo atacan por dos cuestiones. Lo atacan los teocráticos porque lo quieren hacer desaparecer. Y lo ataca la izquierda básicamente porque Israel, en el fondo, son las bases del sistema capitalista. La base moral del capitalismo es la cultura judeocristiana. Entonces, el ataque a Israel tiene que ver con derrumbar los valores de Occidente y derrumbar el capitalismo. Por eso usted va a encontrar a la izquierda aliada con la teocracia. Y por eso los quieren exterminar a Israel. Es decir, son socios ocasionales, o sea, la izquierda, digamos, y las teocracias en contra de Israel. Uno porque lo quiere exterminar, porque no quiere que exista, y el otro porque, digamos, quiere destrozar el capitalismo. Como parte de esa estrategia, la demonización de la izquierda, ¿sí?, lo que busca hacer es generar una sensación de que que Israel sea como una suerte de leproso, ¿sí?, al cual todos se les alejan. Digamos. Entonces, ¿y eso por qué lo hicieron? Porque Irán en paralelo se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Usted imagínese que si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problema. De hecho, el primer ministro alemán lo dijo con claridad. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros. De hecho, atentó contra la Argentina. Claro, a ver, Israel, obviamente, 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Irán es un enemigo de Argentina, sin duda. Claro. Señoras, señores, estamos en la guerra mundial y este es tu líder. Espero que te sientas en paz y tranquilo en tu casa ahora que estás comiendo. Estás mucho más seguro y mucho más relajado, ¿no? La persona que dijo todas estas bestialidades es tu líder y es quien nos va a representar. Vamos a tratar de entender un poquito de todo lo que está pasando en el mundo y todo este conflicto bélico que se está viviendo en Medio Oriente. Nos acompaña Héctor Bernardo, analista político internacional, y Andrés Dupetit, compañero acá de Radio Universidad. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un placer, Bien. Un placer. Más allá de lo que acabamos de escuchar. Sí. Yo creo que hay gente que se la atragantó la milanesa en el medio de este. No, en serio. Uno me placer urgente. Esta persona en el medio del conflicto bélico nos va a representar. Bueno, ¿qué análisis hacen de lo que dijo? Más allá me parece que las inexactitudes o alguna exactitud que puede haber dicho el presidente, a mí lo que más me preocupa como argentino básicamente es esta posición tan radical, tomando justamente parte de uno de los contendientes de este conflicto, ¿no? Porque Argentina como país neutral, claro, históricamente, ahora toma una posición en un conflicto que puede derivar para cualquier lado. Y esta cosa, ¿no?, de demonizar a uno y santificar al otro. Y seguir también los lineamientos de Donald Trump, ¿no? Que acaba de hacer un ataque sobre las centrales nucleares iraníes en el nombre de la paz, podemos decir. Algo que por lo menos suena raro y preocupante. ¿Vos, Héctor, cómo lo haces? No, es tremendo. Es en la línea de la que ya nos pasó en los 90, con ese alineamiento a las políticas de Estados Unidos, cuando Carlos Menem, el expresidente, decidió mandar tropas al Golfo Pérsico, también alineados con estas políticas imperiales en contra. Y luego vinieron los atentados a los que hizo referencia el actual presidente Javier Milei, que muchos señalan
que fueron consecuencias de aquella decisión de mandar un buque al Golfo y colaborar con la agresión a los países árabes. Nos pone de nuevo en el medio de la línea de combate, con una agresión total, aun con un país con el que no hemos tenido ningún inconveniente concreto. La teoría de que Irán es el responsable de los atentados es una teoría que impulsó Israel y que impulsó la CIA de Estados Unidos, porque geopolíticamente les servían, por eso también boicotearon el memorándum de entendimiento, por eso también intentaron que no se llegue nunca a saber la verdad, porque ellos lo que querían era instalar la versión de que fue Irán con complicidad de Hezbollah quien realizó los atentados y punto, porque geopolíticamente era lo que querían. Y en este sentido el presidente repite ese discurso como buen aliado servil de las grandes potencias, en este caso Israel. Pero es peligroso, ¿no? Porque una cosa es que un comunicador diga, bueno, los atentados, pero que el presidente de la Argentina esté diciendo los atentados los hizo Irán, es grave. Digo, hacerlo en un medio sin ningún tipo de responsabilidad, me parece que es grave, ¿no? Es como totalmente irresponsable, ¿no? Grave, irresponsable. Y bueno, va un poco en línea a todo este discurso también de odio que caracteriza, ¿no? La forma de comunicarse del presidente Milei, en este caso, bueno, jugando al TEG con nosotros en el medio, ¿no? Y esa es la real gravedad. Sí, y tomando una posición tan ferviente para un país que no es el suyo, digo, porque recordemos, Milei no se puso una escarapela en ningún acto patrio, y sin embargo flamea imágenes de Milei flameando la bandera de Israel. Es que pasa con Milei potenciado lo que pasó con Mauricio Macri. La Cancillería argentina, la política exterior de Argentina dejó de responder a los intereses de Argentina y empezó a responder a los intereses de un eje que es Washington, Londres, Tel Aviv. O sea, Estados Unidos, el Reino Unido y Israel. Y de ahí en adelante vemos también cómo el 2 de abril llama Kelpers a quienes están usurpando el territorio argentino en las Malvinas, se alinea en agredir a los países latinoamericanos que se levantan contra Estados Unidos y se alinea con un régimen genocida, porque lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio, matando ya a más de 60.000 personas, la mayoría de ellos civiles y la mayoría de ellos mujeres y niños. Más de 14.000 niños masacrados, 1.000 de ellos no habían llegado a cumplir un año, masacrados por el régimen israelí, masacrados por las órdenes de Netanyahu, que es un criminal de guerra, con orden de captura de tribunales internacionales, y sin embargo él dice mi gran amigo el genocida, mi gran amigo el asesino de niños, mi gran amigo Netanyahu. Sí, de hecho hoy salió un informe que están por terminar las fórmulas para bebés en Gaza y que no tienen abastecimiento porque Israel lo tiene bloqueado. Lo cual va a provocar más muertes de niños, de bebés, y es un informe que se conoció hoy a la mañana. Además, entre otras cosas, reciente con este conflicto que se ha desatado con Irán, uno de los cohetes cayó cerca de un hospital en Tel Aviv y lo denunciaron como un crimen de guerra. Netanyahu aniquiló la mayoría de los hospitales en Gaza. Funcionan muy pocos. Bombardearon directamente, no como error, no como accidente, bombardearon directamente hospitales, entraron a los hospitales armados y masacraron gente, secuestraron gente que estaba internada. Han hecho un desastre, pero cuando es un hospital en Tel Aviv es una cosa, cuando son los hospitales en Gaza es otra. ¿Ustedes creen que China, Rusia se van a meter dentro del conflicto? ¿Corea? Yo creería que sí. Aparentemente hay un consenso porque no. En este momento hay como acuerdos en los cuales aparentemente no se estarían metiendo ni China ni Corea. Lo cual ya escalaría a... No sé, por ahí el título de Tercera Guerra Mundial es demasiado rimbombante, ¿no? Porque eso en todo caso se verá con la historia, ¿no? Nadie practicaba la Primera Guerra Mundial diciendo miren que es la Primera Guerra Mundial, eso lo vas a ver después. Pero que va a tener alguna consecuencia, me parece mayor de la que está teniendo en estos momentos, no cabe la menor duda, con la intromisión de Estados Unidos. Bueno, de hecho Donald Trump ya estuvo lanzando alertas en términos de los viajes comerciales, de tener ciertos recaudos, porque parece que se dio cuenta que
no está jugando al tenis. ¿no? Hoy se bombardeó una base militar, ¿no? En una base Qatar. militar en Qatar, como respuesta al ataque norteamericano a las instalaciones nucleares iraníes, que ese ataque, por empezar, que viola la Carta de Naciones Unidas, porque es una agresión sin fundamentos a un país que no estaba amenazando a Estados Unidos, Claro. que no tenía ningún conflicto, por lo menos en puertas con Estados Unidos, o claramente desarrollado con Estados Unidos, por lo cual viola lo que se supone que es el derecho a la autodefensa, lo mismo que hizo Israel cuando bombardeó también las instalaciones nucleares el 13 de junio, cuando empezó este conflicto, porque hay que señalar eso, este conflicto lo inicia Israel atacando las instalaciones nucleares de Irán, que no había amenazado a Israel, que no había propuesto ningún combate, que ni siquiera tienen un enfrentamiento por fronteras, porque hay países entre medias. Hay que Eso te iba a señalar. preguntar, ¿por qué se arranca este conflicto? ¿Por qué bombardea directamente Israel a Irán? Israel, que tiene armamento nuclear y que no lo tiene declarado, al contrario de muchas de las grandes potencias, quiere ser el único país de la región que pueda tener armamento nuclear. Y además quiere tener digamos, la preponderancia militar en la región. Las excusas para atacar a Irán se vienen repitiendo a lo largo de la historia. El conflicto con Irán viene desde la Revolución Islámica, que triunfa en el 79, y de ahí en adelante empieza una parte, como decía el compañero, una parte de lo que dice el presidente que es cierto, es que Irán no reconoce a Israel como un Estado, digamos, como un derecho a existir como Estado en ese territorio. Después podemos discutir por qué y hay un montón de elementos allí, pero no lo reconoce. Entonces siempre estuvo la tensión latente entre esta gran potencia económica y militar, que es Irán, y este enclave colonial, que es eso, que es Israel. Un enclave colonial que ha agredido a los otros países. Israel en este momento está en conflicto con Yemen, está en conflicto con Líbano, participó en la agresión a Siria. Digo, no es que es Claro, el primer... solo con Irán, claro. Solo con Irán. Y entre medio de Irán y Tel Aviv y Israel están Irak, está Siria, digamos, hay otros países. Sin embargo, Israel decidió, diciendo, ya amenazando, diciendo que no tenía derecho Irán a desarrollar su tecnología nuclear, diciendo que la desarrollaba para un conflicto bélico, para armarse con armas nucleares, bombardeó estas instalaciones en una agresión que solo se comprende desde el lugar de Netanyahu, que es un hombre acusado de muchísimos delitos, acusado de corrupción en el mismo Israel, y que muy probablemente el día que deje de ser presidente termine preso. Entonces, para sostenerse en el poder, ya lo hemos visto en Argentina, como la dictadura para sostenerse en el poder también hizo la locura de generar el conflicto en Malvinas, bajo un reclamo legítimo de los argentinos, pero un conflicto que no deseábamos. No. Hizo esa locura para tratar de sobrevivir en el poder y Netanyahu está incentivando distintas locuras para tratar de sostenerse en el poder. El propio Bill Clinton lo dijo hace poco, pero muchos medios lo ignoraron. Hace unos días Bill Clinton dijo que lo de Netanyahu era impresentable y que se sostenía en el poder solo provocando estas guerras y que Estados Unidos no podía sumarse a esa locura. Sin embargo, se sumó se le hace oídos sordos. Andrés, yo me quedé con algo que dijiste hoy de la desprotección que uno siente, ¿no? Como parte de este país, cuando tu líder máximo, por lo menos quien está en el poder, tiene una... O sea, no tenemos contrapeso militar nosotros para lo que pueda venir en respuesta a lo que hace Milei, ¿no? Pero aparte que sostengo que es una irresponsabilidad absoluta, porque más allá de tener contrapeso militar, que no lo tenemos, como bien vos decís, si lo tuviésemos, ¿por qué nosotros como Estado tenemos que meternos en ese tipo de conflicto? Milei decía en el video, Israel está haciendo el trabajo sucio. ¿A qué se refiere con el trabajo sucio? ¿Cuál es el sentido de estar inmiscuidos en este tipo de conflicto? ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos y cuál es el papel de Javier Milei para con Estados Unidos? ¿No? Todo lo que tiene que ver con esas relaciones y esos... Bueno, claro, ¿qué beneficio cree Milei que le va
a dar meterse en medio de este conflicto bélico? Creo que beneficio ninguno. Claro, porque ya lo hemos visto en Irak, con lo que pasó con España, con Inglaterra, que terminaron con 2 atentados después de meterse en el conflicto con Irak y Estados Unidos. Digo, no parece ser la mejor opción alinearse en medio de un conflicto cuando históricamente fuimos neutrales, además. Históricamente. Siempre fue a la Argentina neutral. Argentina, históricamente, como vos bien señalabas, tenía la política de la neutralidad y de llamar al diálogo y a la paz en cada uno de los conflictos. Lamentablemente, desde que asumió Javier Milei, como decía, replicando también y profundizando la política de Mauricio Macri, dejó de tener una política exterior que responda a los intereses de Argentina. Entonces, si a Estados Unidos le sirve que Argentina se alinee, Milei se va a alinear. Si le sirve llamar Kelpers para los intereses británicos, Milei va a llamar Kelpers a los que están hoy por hoy usurpando el territorio argentino. Si le sirve decir que Irán es un enemigo y hay que destruirlo, lo va a hacer por los intereses israelíes. Ha dejado de funcionar ese espacio en pos de los intereses de los argentinos para funcionar en pos de estos intereses geopolíticos estratégicos a los que Javier Milei responde y lamentablemente ha dado muchas muestras de eso. Hablaba, ¿no?, del memorándum de entendimiento con Irán. ¿Creen que la justicia argentina puede ir por ahí contra Cristina Kirchner, que fue algo que hablamos en el primer bloque, que va a aprovechar este momento en donde se da el conflicto para ir por el lado de la justicia argentina deja muchas dudas, ¿no? Y lo viene demostrando permanentemente con todo lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que está relacionado con la expresidenta, bien lo demuestra. Puede ser un camino, sin lugar a duda porque hay algunas causas que las van a reabrir. Y el memorándum de entendimiento con Irán lo que dice es que los jueces y fiscales argentinos pueden ir a Irán a tomar declaración de los acusados. Digo, nada más, digo, no habla de impunidad, no se levantan las alertas rojas, digo, nada de eso. Es tal cual, pero pone en duda y abre la posibilidad de otro discurso, que no es el discurso que ni Estados Unidos ni Israel quieren que haya sobre lo que fueron esos atentados. Claro. De hecho, hay un libro que es excelente de un periodista que justamente no es santo de mi devoción, que es Jorge Lanata. Hay un libro que se llama Cortinas de Humo, que muestra cómo muchísimo de lo que se ha dicho sobre el atentado es mentira y no tiene argumento legal, digamos, y abre la posibilidad que se señaló en muchos casos de la pista siria. Claro. La pista siria es otra pista que en un momento se descartó y que se dijo, no, por ahí no sigamos, sigamos por acá. ¿Con quién? Con Estiuso, desde los servicios de inteligencia, que respondía directamente a la CIA y al Mossad, con el fiscal Nisman, que respondía a Estiuso, que respondía a Laura Alonso, que respondía a Patricia Bullrich, personajes vinculados con los intereses internacionales en la región, y cuando gana Macri las elecciones en 2015, él durante su campaña dijo muchas generalidades, pero las únicas 2 cosas concretas que dijo fue: voy a pedir sanciones contra Venezuela, pedido de Estados Unidos, voy a eliminar el memorándum de entendimiento, pedido de Israel. Entonces vemos ahí cómo la política exterior argentina y estas causas tuvieron que ver justamente con el ataque también a Cristina Fernández de Kirchner por correrse del alineamiento que le marca el poder. Seguramente se van a reabrir porque el lawfare funciona así, digamos. Y yo creo que la derecha y el poder, y esto saliendo un poco de la política internacional, hizo una prueba con Milagros Sala. La encarceló arbitrariamente, la encarceló a través del lawfare, de la demonización mediática, de causas inventadas, y le fue abriendo causa tras causa para no dejar que ella saliera de la prisión. Ese laboratorio que hicieron con Milagros Sala, totalmente injusto, totalmente arbitrario, y que hay que seguir denunciándolo porque parece que nos olvidamos de ella en muchos casos, le sirvió, le fue funcional. Entonces ahora lo ponen, después lo hicieron con Vudú, después lo hicieron con otros,
y ahora lo ponen en juego, una vez probado, lo ponen en juego contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero también yo creo que no se esperaba la reacción de la gente, ¿no? La reacción de los militantes de peronistas, kirchneristas, que salieron a la calle y que además hubo como una revalorización del sentimiento del líder preso, digo, que existió durante el peronismo y que ahora se volvió a ver como esta cosa de... incluso en los jóvenes que hasta ahora parecían tener mayoría o hegemonía libertaria, los jóvenes también salieron a decir como, bueno, pará, yo también quiero ser parte de esta efervescencia revolucionaria. Mucho se hablaba de lo dormida que estaba la gente para salir a la calle, ¿no? Sí. Por ahí necesitaba justamente un puntapié que se dio a través de bueno, esta situación injusta que se está llevando a cabo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y empezar a encontrar la posibilidad de manifestarse, de encontrar la calle, todo lo que tiene que ver con la historia peronista, las proscripciones a las que fue sometido el peronismo. Bueno, vieron su canalización en esta situación y bueno, bienvenido sea, porque realmente no queda otra en este momento frente a un entramado. Yo lo escuchaba recién al compañero, es un entramado tan poderoso, que si el pueblo no empieza a tomar las riendas de la situación con el elemento base que tiene, que es salir a la calle, manifestarse en paz, con alegría, ponele que es con alegría, bueno, pero se veían situaciones de salir con alegría, con amor, la insignia del amor vence al odio, ponerla en la calle. Y fue realmente muy contundente. No fueron las 42.000 personas que decía Patricia Bullrich, ¿no? Ahora, yo creo que si hubieran sabido esto, quizás los jueces hubieran tardado un poquito más en dar una condena, ¿no? Si hubieran sabido que pasaba este rebote. Es contrafáctico lo que estoy planteando, digo, pero... Sí, yo creo que lamentablemente hay algunas personas dentro de esa estructura que no miden las consecuencias, actúan a lo bruto, como estamos viendo a nivel internacional, ¿no? Donald Trump bombardeando las instalaciones nucleares de Irán y diciendo, bueno, ya está, ahora es hora de la paz. No, Irán te va a responder, que se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, no vieron tampoco, dijeron, bueno, ya está, la encarcelamos, hacemos ficha limpia, no salió ficha limpia. Todo eso, además, toda esa estructura, y ahí se ve también bien clarito, no es Javier Milei, toda esa estructura es Mauricio Macri. Quien impulsó ficha limpia y no salió, y como no salió ficha limpia, apuró el fallo de la Corte Suprema. Toda esa estructura judicial que controla Mauricio Macri, los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema con personas que nombró él a dedo, toda esa estructura funcionó sin medir las consecuencias y despertó a un gigante que estaba dormido, que es el pueblo peronista, que cada vez que tocan sus símbolos reacciona, que sobrevivió 18 años a la proscripción, que sobrevivió a una dictadura genocida que desapareció a 30.000 compañeros, que sobrevivió a la traición menemista durante los 90 y que sigue latiendo en las calles de nuestras ciudades y de cada uno de los rincones de Argentina, y que cuando lo provocan sale. Totalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias por haber estado hoy acá, por tratar de entender un poquito más de lo que está pasando en este mundo. Gente, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sí, el lunes que viene ya con Celia acá con nosotros. Vamos a seguir haciendo por ahora. Situación muy difícil. Hemos tratado de explicártela en una hora. No nos alcanza el tiempo, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta luego.